Željko Ranogajec salió del Crown Casino Melbourne con $32 millones, sin arma, sin mascarilla, sin alarma, solo una cámara que nadie podía ver. En 2013, en el interior del edificio más vigilado del hemisferio sur, alguien puso los ojos en blanco. Casino de la Corona, Melbourne, Australia. Una fortaleza construida sobre una regla inquebrantable: la casa siempre gana. Pero durante 8 manos de baccarat, la casa no solo perdió, ni siquiera sabía que estaba jugando. ¿Y Željko Ranogajec, el hombre en el centro de todo? Había estado haciendo esto durante décadas, desmantelando las matemáticas del juego con una paciencia que rayaba en lo inhumano. Él no persiguió la suerte, él diseñó la certeza. Y cuando Crown se dio cuenta de lo que había sucedido dentro de su habitación más exclusiva, el dinero ya había desaparecido. El rastro estaba frío. Lo único que quedaba era una elección: decir la verdad o proteger la mentira. Eligieron la mentira. Entonces, ¿por qué tuvieron que intervenir los propios ejecutivos de Crown para que funcionara? ¿Y por qué intentaron enterrarlo cuando se vino abajo? Crown Melbourne no es un casino común y corriente. Es el más grande de Australia, un extenso complejo de vidrio y mármol en la orilla sur del río Yarra. Se extiende a lo largo de una manzana entera de la ciudad como un monumento al exceso controlado. El edificio vibra con el latido mecánico de miles de máquinas tragamonedas. Los crupieres piden las cartas en voz baja. Las fichas se apilan y vuelven a apilar mediante manos que nunca parecen cansarse. Las suites privadas se encuentran encima del piso principal. Están reservados para una clase de jugadores que la mayoría de la gente nunca verá. No se trata de turistas introduciendo monedas en las máquinas. No se trata de apostadores que un viernes por la noche intentan probar suerte en el blackjack. Estas son las ballenas. Personas con un patrimonio neto ultra alto llegaron en avión desde Hong Kong, Macao, Singapur y China continental. Los cortejan con jets privados y alojamientos en áticos. El servicio haría sonrojar a un conserje de 5 estrellas. En estas salas, las apuestas mínimas comienzan donde terminan los salarios de la mayoría de las personas. Una sola mano de baccarat podría generar más dinero que el que vale una casa suburbana. Lo que está en juego no es recreativo, son transaccionales, industrial, casi mecánicos en su escala. El sistema de vigilancia lo vigila todo, cada mano, cada chip, cada contracción. Cientos de cámaras alimentan salas de vigilancia, atendidas las 24 horas del día. Los equipos están entrenados para detectar anomalías de la misma manera que los controladores de tráfico aéreo detectan desviaciones en las trayectorias de vuelo. Reconocimiento facial, análisis del comportamiento, software de comparación de patrones que marca valores estadísticos atípicos en tiempo real. O al menos eso creía la Corona. Pero la vigilancia solo funciona si miras en la dirección correcta. Una cámara apuntada en un ángulo equivocado es simplemente un costoso trozo de cristal. Una sala de monitoreo atendida por personas que confían en el sistema más de lo que lo cuestionan es solo una sala llena de pantallas. Y en el Mahogany Room, el salón de juegos privado más exclusivo de Crown, alguien ya había descubierto exactamente dónde estaban los puntos ciegos. Su nombre era Željko Ranogajec. Para entender lo que pasó en 2013, primero hay que entender al hombre. O mejor dicho, el fantasma. Nació en Tasmania en 1961, hijo de inmigrantes croatas. Sus padres vinieron a Australia buscando el tipo de vida ordinaria que su hijo nunca viviría. Su padre trabajaba. Su madre trabajaba. Construyeron algo estable y modesto en la isla en el fondo del mundo. Željko no era un hombre común y corriente. Estudió matemáticas y comercio en la Universidad de Cree, Tasmania. Nunca terminó su carrera. La historia cuenta que no le vio el sentido.
No porque le faltara intelecto, según todos los indicios era brillante, pero el aula había dejado de enseñarle algo que no pudiera aprender más rápido por sí solo. El currículo avanzaba en línea recta. La mente de Ranogajek se movía en probabilidades. No necesitaba un título, necesitaba una baraja de cartas. A los 20 años, le habían prohibido entrar en todos los casinos de Australia por contar cartas. No es la versión de Hollywood. Sin disfraces, sin drama, no habrá enfrentamientos tensos con los jefes de boxes. Solo un joven sentado tranquilamente en las mesas de blackjack, jugando con una disciplina que hacía que las matemáticas fueran imposibles de ignorar. Contaba cartas de la misma manera que otras personas respiran. Automáticamente. Continuamente. Sin esfuerzo aparente. Los casinos notaron los resultados antes de notar el método. Su tasa de victorias fue demasiado consistente. Su tamaño de apuesta es demasiado preciso. No estaba jugando al blackjack. Él lo estaba resolviendo. Las prohibiciones no lo detuvieron. Lo redireccionaron. Ranogajek pasó a las carreras de caballos, apuestas deportivas, keno, cualquier dominio donde se pueda cuantificar la probabilidad y extraer ventajas. Él formó equipos, desarrolló modelos propietarios, operaba con un nivel de seguridad operativa que habría impresionado a una agencia de inteligencia. Se dice que no llevó teléfono durante años, cambiaba de dirección constantemente, evitaba las fotografías como un fugitivo evita las huellas dactilares. En la era de las redes sociales y la exposición digital, Ranogajek existía más como un rumor que como una persona. Un nombre que se susurra en los círculos de juego. Una figura cuyo rostro la mayoría de la gente de la industria nunca había visto. Un ex socio una vez describió haberlo visto sentado en una mesa durante 9 horas seguidas, sin pararse, sin comer. Sus dedos golpeando el fieltro con un ritmo que solo él entendía. No fue compulsión, no era adicción, fue una concentración tan total que el mundo físico simplemente dejó de importar. Su cuerpo estaba en la mesa, su mente estaba en algún lugar dentro de los números. Él no era un jugador, era un matemático que por casualidad se sentaba en las mesas de juego. Y la distinción importa. Los jugadores juegan contra las probabilidades. Los matemáticos juegan con ellos. Los jugadores tienen esperanza. Los matemáticos lo saben. Y Ranogajek, según todos los informes disponibles, siempre lo supo. En la década del 2000, los medios australianos lo apodaron el mayor apostador del mundo. Se dice que su facturación anual fue de más de $1.000 millones. Una figura tan grande que desafiaba la fácil comprensión. Su volumen de apuestas anual superó el PIB de algunas naciones pequeñas. El dinero se movía a través de sus operaciones como el agua a través de un río, vasto, constante, dirigido con propósito. Pero el volumen de negocios no es lo mismo que el beneficio, y a Ranogajek no le interesaba la suerte, estaba interesado en los bordes, las pequeñas ventajas matemáticas que, acumuladas a lo largo de miles de apuestas, transformaron la probabilidad en ganancias. Una ventaja del 1% sobre $1.000 millones son 10 millones. Una ventaja del 2% son 20 millones. A los números no les importa la emoción ni el drama, se preocupan por la repetición. Y en 2013, Ranogajek encontró el mayor avance de su carrera, entregado a él desde el interior de la propia corona. Crown Casino operaba una red de cámaras de seguridad en sus salas de juego, una red de lentes tan densa que ningún metro cuadrado de alfombra quedaba sin observar. En la sala caoba, donde se jugaba al baccarat de alto riesgo, había cámaras vigilando cada mesa desde arriba. Los ángulos capturaron el trato, las cartas, las fichas y las manos de los jugadores. Un registro visual continuo que podría revisarse cuadro por cuadro. Las transmisiones se dirigieron a una sala de vigilancia privada. Centro neurálgico de la corona.
Un espacio oscuro lleno de monitores. El personal capacitado observó cómo se desarrollaba la acción en tiempo real. Se suponía que esta habitación sería la máxima protección de la corona. El ojo que nunca parpadeó. El testigo que nunca olvidó. Y alguien dentro de esa habitación estaba mirando. No para tramposos, para tarjetas. Una señal de una cámara oculta que nunca debería haber salido de la sala de vigilancia había sido proporcionada a alguien que operaba fuera de los protocolos de seguridad de Crown. Esta transmisión mostró la mano del croupier antes de que fuera revelada a la mesa. La información se transmitió en tiempo real, no a la seguridad, a los asociados de Ranogajek en la mesa. El método era elegante en su simplicidad. El baccarat es un juego de reglas fijas. El jugador y el banquero reciben cartas según un protocolo rígido. No hay toma de decisiones, sin faroles, ninguna habilidad en el sentido tradicional. La única elección que hace un apostador es a qué lado apoyar, jugador o banquero. Con el conocimiento previo de las cartas, esa elección deja de ser una apuesta en absoluto. La ventaja no fue incremental, no fue una inclinación estadística sutil que se revelaría a lo largo de miles de manos. Fue absoluto. Conocer las cartas del croupier antes de que fueran reveladas transformó el baccarat de un juego de azar a una certeza. No toda apuesta realizada con esa información era una apuesta, fue una retirada. 8 manos de baccarat de alto riesgo, $32.417.000. ¡Desaparecido! Las apuestas no parecían imprudentes, parecían confiados. Tamaño perfecto, perfectamente sincronizado. Cada apuesta está calibrada para extraer el máximo valor sin provocar un escrutinio inmediato. Las cantidades eran grandes. Después de todo, se trataba de la sala caoba. Pero no eran absurdos. Estaban dentro del rango de lo que un gran apostador sumamente confiado podría apostar en una buena racha. Y ahí estaba lo genial del asunto. Desde fuera parecía suerte. Una suerte extraordinaria, sin duda. El tipo que hace que los jefes de boxes se muevan incómodamente. El tipo que hace que los equipos de vigilancia se acerquen más a sus pantallas. Pero suerte al fin y al cabo. Solo desde dentro se hizo visible la verdad. Desde el punto de vista de alguien que entendía tanto las matemáticas como la mecánica. Y esa precisión fue lo que finalmente hizo que alguien dentro de Crown hiciera una pregunta que nadie quería responder. Las pérdidas provocaron una revisión interna. $32 millones no es una cifra que pase inadvertida, ni mera siquiera en una habitación construida para columpios de 7 y 8 cifras. Los protocolos de gestión de riesgos de Crown exigían una autopsia de cualquier sesión que se desviara significativamente de los resultados esperados. 8 victorias consecutivas a ese nivel no fueron una simple desviación. Rompieron la curva. El equipo de vigilancia de Crown comenzó a recopilar imágenes. Examinaron las sesiones de baccarat cuadro por cuadro. Mapearon cada carta repartida, cada apuesta realizada, cada movimiento en la mesa. Compararon el momento de las apuestas con el ritmo del trato. Buscaron vacilaciones o señales que pudieran indicar colusión. No hay cartas marcadas. No es ningún juego de manos. No se ve ninguna señalización en las cámaras del piso. No se detectaron dispositivos electrónicos. No hay comportamiento sospechoso por parte de los distribuidores. La obra parecía limpia, pero el patrón no lo hizo. Nadie gana 8 manos consecutivas de alto riesgo con ese tipo de precisión. No sin información la tabla no debería tener. La probabilidad no era simplemente baja, era prácticamente cero. Las matemáticas no nos decían que algo iba mal, gritó. La revisión fue escalando silenciosamente. La seguridad interna comenzó a examinar la propia infraestructura de vigilancia. No solo lo que las cámaras habían grabado.
Pero ¿quién tuvo acceso a esas grabaciones? ¿Y cuándo? Y luego, según informes posteriores, se detuvo silenciosamente. La investigación no llegó a ninguna conclusión. Alcanzó una pared, un muro construido no por quienes engañaron al sistema, pero por la gente que lo dirigía. La pregunta es ¿por qué? Crown Casino no llamó a la policía, no alertó a la Comisión Victoriana de Regulación del Juego y el Licor, no presentó un informe público del incidente, no notificó a sus accionistas, no notificó a su junta directiva, no le dijo al público que su sistema de vigilancia había sido comprometido desde adentro. En cambio, según relatos que surgieron posteriormente, altos funcionarios de la corona fueron informados de la violación. El alcance de la vulnerabilidad se evaluó de forma privada. Las decisiones se tomaron a puerta cerrada. En habitaciones sin cámaras y sin actas, se solucionó la vulnerabilidad de la cámara. Las pérdidas fueron absorbidas. Y el asunto quedó enterrado con el tipo de minuciosidad que solo una gran corporación puede lograr. No por conspiración, a través de la memoria muscular institucional de la autoconservación. Los correos electrónicos no fueron enviados, las reuniones no fueron grabadas. El lenguaje pasó de incumplimiento a incidente, luego a anomalía y finalmente a nada en absoluto. Los 32 millones se convirtieron en una partida presupuestaria, un costo de hacer negocios, un número tragado por un balance lo suficientemente grande como para digerirlo sin distorsión visible. ¿Por qué un casino aceptaría en silencio una pérdida de 32 millones de dólares? Porque la alternativa era peor. Admitir la violación significaba admitir que el sistema había fallado. No en los márgenes, no en algún sentido técnico oscuro, en su núcleo. La arquitectura de vigilancia en la que cada regulador, cada aseguradora, cada cliente VIP confió como base de la integridad de la casa. Significaba admitir que la propia infraestructura de Crown había sido comprometida, posiblemente con ayuda interna, y esa palabra insider era la que más temía la corona. Una violación de seguridad interna no es un error de software, es un fracaso humano. Implica corrupción, complicidad o como mínimo un fallo catastrófico en la seguridad del personal. Plantea preguntas que no se detienen en la persona que giró la cámara. Ellos suben hacia arriba. ¿Quién los contrató? ¿Quién los supervisaba? ¿Quién no se dio cuenta? Esto significó que los reguladores hicieran preguntas que Crown no quería responder. La Comisión Victoriana había funcionado según un modelo de confianza durante años. La corona autoinforma, corona autorregulada. La comisión revisó los documentos presentados por Crown y los tomó en gran medida al pie de la letra. Una violación de esta magnitud habría destrozado ese modelo por completo. Habría invitado al tipo de supervisión invasiva que el modelo de negocios de Crown fue diseñado para evitar. Esto significó que los clientes vape se enteraran de que la casa no podía proteger sus propias mesas. Estos clientes esperaban absoluta discreción, seguridad absoluta. Si las cámaras se podían girar contra la casa una vez, se podían girar contra los jugadores también. Nada en la sala de caoba era verdaderamente privado, nada era verdaderamente seguro. La implicación fue tóxica, así que la casa protegió algo más: su reputación. Un miembro del personal que, según se informa, expresó su preocupación por la integridad del sistema de vigilancia fue apartado, no despedido. Eso habría creado un rastro de papel, una reclamación por despido injustificado, un ex empleado descontento con una historia que contar. En lugar de ello, la persona fue reasignada, marginado. Pasaron a un puesto en el que sus preocupaciones no llegarían a nadie importante. Fue el equivalente institucional a bajar el volumen de una alarma en lugar de investigar el incendio. El rastro interno se enfrió. Los 32 millones fueron escritos en los libros como una pérdida legítima.
El tipo de número que a veces producen las operaciones de grandes apostadores. En el papel parecía una mala noche. En realidad fue un crimen que nadie quiso nombrar. Y durante 6 años, ahí terminó la historia. Archivado, olvidado, protegido por el mismo silencio que lo había hecho posible en primer lugar. No permaneció enterrado. En 2019, los periodistas australianos comenzaron a investigar las operaciones más amplias de Crown Casino. La serie se convertiría en una de las piezas de periodismo de investigación más importantes de la historia de Australia. El informe descubrió acusaciones de lavado de dinero a través de las cuentas de Crown. Miles de millones de dólares fluyen a través de estructuras diseñadas para ocultar sus orígenes. Reveló fraude de visas. La corona supuestamente facilitó visas aceleradas para grandes apostadores chinos a través de canales indebidos. Documentó asociaciones con operadores de viajes organizados vinculados a figuras del crimen organizado en Asia. Relaciones que los equipos de cumplimiento de Crown habían pasado por alto o habían decidido no ver. Las revelaciones cayeron como una serie de detonaciones. Cada nuevo informe desvelaba otra capa. Una institución que se había presentado como un pilar de la respetabilidad corporativa, operando a puertas cerradas con una relación con la legalidad que, siendo caritativos, podría describirse como flexible. Y enterrado dentro de la cascada de revelaciones, casi como una nota a pie de página, resurgió el incidente del Baccarat de 2013. Fuentes internas de Crown confirmaron la violación de la cámara, confirmaron que el sistema de vigilancia había sido explotado para proporcionar información en tiempo real a los jugadores en la mesa, confirmaron que las pérdidas fueron identificadas, investigadas y luego suprimidas deliberadamente. Las fuentes describieron una cultura en la que las malas noticias no solo eran indeseables, sino peligrosas. Peligroso para la carrera de quienes lo impartieron. La pregunta nunca fue ¿qué pasó? La pregunta era ¿cómo podemos asegurarnos de que nadie se entere? La historia que Crown había pasado 6 años ocultando era ahora noticia de primera plana en toda Australia. Los detalles eran condenatorios no porque fueran complicados, porque eran simples. Una cámara, un feed, un hombre en una mesa. 32 millones de dólares que se fueron por la puerta mientras los responsables miraban para otro lado. El gobierno victoriano lanzó una investigación a nivel de comisión real. El mecanismo de investigación más poderoso disponible bajo la ley australiana. Esta no fue una revisión regulatoria. Esta no fue una auditoría de cumplimiento. Se trató de un examen formal, público y dirigido por un juez para determinar la idoneidad de Crown para obtener una licencia de casino. Tenía el poder de obligar a declarar bajo juramento. Podría exigir documentos que la corona había pasado años manteniendo ocultos. Los ejecutivos de Crown fueron llamados a testificar. Hombres y mujeres que habían construido sus carreras basándose en la discreción se encontraron sentados en el banquillo de los testigos, respondiendo preguntas sobre decisiones que habían tomado en privado, explicando opciones que en aquel momento parecían pragmáticas, pero ahora, bajo la luz implacable del escrutinio público, parecía algo completamente diferente. La licencia de juego que había hecho a Crown intocable durante 2 décadas, de repente estaba en peligro. La licencia que generó miles de millones en ingresos. La licencia que convirtió a Crown en el centro gravitacional de la industria del juego de Australia. La licencia que dio a sus ejecutivos el tipo de poder silencioso que surge cuando uno es demasiado importante para ser desafiado. Todo, de repente, en riesgo. ¿Y Ranogagek? ¿El hombre en el centro? Nunca fue acusado. No en 2013, cuando la violación era reciente y la evidencia presumiblemente más sólida. No en 2019, cuando la historia se hizo pública y la presión política para actuar era inmensa. No después de la investigación, cuando los fallos de la corona quedaron al descubierto.
Él simplemente siguió adelante, como siempre lo había hecho. Invisible, metódico, fuera del alcance de ti, sí. Un sistema que prefería el silencio a la rendición de cuentas. Ranogajek había pasado toda su vida operando en los espacios entre lo que era ilegal y lo que era simplemente inaceptable, entre lo que se podía probar y lo que solo se podía sospechar. Él entendió, quizás mejor que nadie, que la mayor vulnerabilidad de la industria del juego no eran sus matemáticas. Era su orgullo. Los casinos no procesan sus peores pérdidas. Los esconden. Y en ese escondite crean la misma oscuridad en la que se mueven hombres como Ranogajek. Los resultados de la investigación fueron devastadores. Se determinó que Crown no era apto para mantener su licencia de casino en Melbourne. En el lenguaje refinado de los procedimientos reglamentarios, esto fue el equivalente a una detonación. No apto significaba que la institución a la que se le había confiado una de las licencias de juego más valiosas del mundo había fracasado, sistémicamente, repetidamente. No había cumplido con los estándares básicos de honestidad, integridad y cumplimiento que requería la licencia. Los altos ejecutivos dimitieron o se vieron obligados a dimitir. La sala de juntas que había presidido la era de dominio de Crown quedó vacía. Sus ocupantes fueron reemplazados por figuras encargadas de reconstruir la confianza a partir de los escombros. Las trayectorias profesionales que habían apuntado inexorablemente hacia arriba se vieron repentinamente e irrevocablemente dobladas. Los organismos reguladores que habían confiado durante años en los informes propios de Crown se enfrentaron a su propia crisis de credibilidad. La Comisión Victoriana se vio obligada a afrontar una verdad incómoda. Había estado regulando una ficción, el casino que creía supervisar y el casino que realmente existía eran dos instituciones diferentes, separados por un abismo de omisiones, medias verdades y silencios estratégicos. La brecha de 32 millones de dólares en el Miftasdin-Dud, Baccarat se convirtió en un símbolo, no de la brillantez de un solo hombre. Pero se trata de un sistema que priorizó las ganancias sobre la integridad en cada momento decisivo. Fue el único ejemplo cristalino lo que hizo que el patrón más grande fuera innegable. Se podría discutir sobre la complejidad de las regulaciones sobre el lavado de dinero. Se podrían debatir los matices de la debida diligencia del operador de Junket, pero no se podía discutir con una cámara, una mesa de Baccarat y 32 millones de dólares que salían por la puerta. La persona que facilitó el acceso a la cámara nunca fue identificada públicamente. Su nombre sigue siendo desconocido. Su papel sigue siendo desconocido. Su motivación, ya sea dinero, coerción, ideología o simplemente oportunidad, sigue siendo desconocida. Son una sombra en el centro de la historia. La persona que hizo posible lo imposible y luego desapareció en el silencio institucional que siguió. El Etachetis, miembro del personal que dio la alarma, nunca fue reivindicado públicamente. Sus preocupaciones eran correctas en todos los aspectos. Habían hecho exactamente lo que un empleado responsable debía hacer. Identificó una amenaza. Lo reporté a través de los canales adecuados. Confió en que el sistema respondería. El sistema respondió eliminándolos de la vista. El dinero nunca fue recuperado. 32.417.000 dólares. Absorbido por las vastas estructuras financieras que Ranogajek había pasado décadas construyendo. Rastrear el dinero a través de esas estructuras sería como rastrear una taza de agua vertida en el océano. Los fondos se dispersaron. ¿Reinvertido? ¿Transformado? ¿Desaparecido? Zeljko Ranogajek sigue en activo. Se estima que su facturación a lo largo de su vida supera los 10.000 millones de dólares. Una cifra que lo sitúa no entre los jugadores, sino entre las instituciones financieras. Nunca ha dado una
Entrevista pública. Nunca ha escrito unas memorias, nunca ha aparecido en un podcast o un documental. Existe en el registro público como una colección de fragmentos, documentos judiciales, presentaciones reglamentarias, relatos de segunda mano de personas que alguna vez trabajaron con él o contra él. El hombre mismo sigue siendo lo que siempre ha sido, presente en sus efectos, ausente en su persona, una fuerza gravitacional detectada solo por el movimiento de todo lo que le rodea. Nunca ha sido condenado por ningún delito. El Crown Casino Melbourne todavía funciona, bajo un nuevo gobierno, nueva supervisión y una mancha que no se puede lavar. En el Mahogany Room todavía se juegan partidas de baccarat de alto riesgo. Las cámaras siguen mirando. Los equipos de vigilancia continúan monitoreando. Pero en algún lugar de la memoria institucional de ese edificio, la violación de 2013 persiste. No como una lección aprendida, pero como una herida que sanó sin ser jamás limpiada adecuadamente. La casa siempre gana. Eso es lo que nos dijeron. Está impreso en las matemáticas, está integrado en la arquitectura. Es el supuesto fundacional de una industria que vale cientos de miles de millones de dólares en todo el mundo. Pero en 2013 la casa perdió 32 millones de dólares. Enterró la evidencia, silenciaron las preguntas y lo llamó negocios como siempre. La verdadera pregunta nunca fue cómo un hombre logró vencer al sistema. Los métodos de Ranogajek, aunque audaces, no eran sobrenaturales. Identificó una vulnerabilidad. Él lo explotó. Extrajo valor. Esto es lo que siempre ha hecho, en todos los dominios en los que alguna vez ha entrado. Con la misma eficiencia fría y sistemática que lo convirtió en una leyenda y un fantasma a la vez. La verdadera pregunta era cuántas personas dentro del sistema lo ayudaron. Y si el silencio que protegió a Crown durante 6 años es el mismo silencio que todavía protege a alguien hoy. Porque la casa no solo gana en las mesas, gana en el silencio posterior. Y el silencio, al final, es la apuesta más cara de todas.